Piscis, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Aquí veremos mensajes de tus arcángeles, lo que viene para ti esta semana en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y mira, el arcángel Rafael quiere hablarte de inmediato. Te va a estar protegiendo, va a estar llevándote esta semana mucha pasión, mucha fuerza. Te va a estar también ayudando con una gran intuición. Porque vas a tener una gran habilidad para poder culminar, completar proyectos que tenías pendientes. Mira, eso es lo que escucho para ti de parte del arcángel Rafael. Una semana en donde terminas las cosas que tenías en el aire. Se concretan cosas importantes para ti. En donde va a ser seguro, una vez más, volver a confiar. Para algunos de ustedes también, si tenías ciertas inseguridades, ciertas energías en donde necesitabas aclaración, toda esa aclaración va a estar llegando a tu vida esta semana. Una gran conexión también con lo emocional. Me marca una energía en donde te vas a sentir segura, seguro. Donde estás, con quién estás y de lo que estás haciendo. Vaya. Vamos a ver también las energías que vienen para ti esta semana. La mente. ¿Qué te sale? Tenemos Piscis. ¡Espa! Mira esto. La carta del éxito, triunfo, reconocimiento. Esto me indica también de que vas a tener una mentalidad de ganadora, una mentalidad de ganador, una mentalidad de éxito en donde nada ni nadie va a poder frenarte. Y no hay nada mejor que tener esa mentalidad de sentirte triunfadora, triunfador. Y también esto te está indicando de que estás haciendo un cambio hacia una energía mucho más positiva, un pensamiento mucho más positivo, y eso es lo que vas a estar atrayendo a ti. Me encantan estas energías para ti en la mente. Esto también te está indicando de que vienen cosas, una semana para ti, de triunfos, de éxitos, de reconocimiento, donde vas a estar avanzando, donde vas a estar logrando grandes cosas en tu vida. Acabo de escuchar una fiesta también. Una fiesta o celebración. En tu corazón la energía que tenemos es mira qué carta, la energía de la plenitud. Emocionalmente te vas a sentir plena, pleno. Te vas a sentir completo. Te vas a sentir que hay cierta protección a tu alrededor con esta energía. En donde tu corazón va a estar sintiendo satisfacción. Eso es lo que escucho. Te vas a sentir satisfecho del progreso que tienes, de las cosas que vienen para ti, de las nuevas oportunidades que se te van a estar presentando. Me llena una energía así de sentir, wow, cierta confianza y seguridad. Así te vas a estar sintiendo. Qué belleza esa carta de la plenitud. Pero, como no todo es color de rosa, vamos a ver cuál es el reto que se te puede presentar esta semana. A ver. Mira, tenemos la carta de la transformación y te aparece como reto. El adaptarte al cambio, el resistirte a una transformación o el resistirte a un cambio puede ocasionarte ciertas energías de retos, de dificultades para ti, el adaptarte a algo nuevo. Entonces, acepta los cambios que vienen para ti esta semana. Van a ser cambios extremadamente positivos. Las puertas que se cierren esta semana estaban destinadas a cerrarse porque se van a abrir 3 puertas más para ti. Decretado. Quien se tenga que ir de tu vida en el aspecto amoroso, amistad, que se vaya, que se vaya, que se vaya. No te resistas a los cambios que se te van a presentar. Estos cambios tal vez a primera vista sean unos cambios que tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero no te preocupes. No te resistas a un cambio, a una transformación, porque va a ser, mira, maravilloso para ti. Eso que viene. Bien. Recuerda suscribirte, a activar la campana, dale clic allí para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos, puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Si estás trabajando esta semana que viene para ti, recuerda que se puede extender un poquito más, todo esto no puede pasar en una semana. Pero esperemos que esto sí. ¡Ay! Tienes la carta de la estrella.
en tu trabajo, en el aspecto profesional, en tu emprendimiento o en lo que estés haciendo profesionalmente, no importa en qué etapa de tu vida estés. Esta carta de la estrella te está hablando de sueños que se hacen realidad. Y tú también puedes ser una persona, ¿sabes?, que estás brindando algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda de emprendimiento o que estás pensando en abrir un emprendimiento, no importa tu edad. Puedes ser una persona también jubilada que tiene sueños profesionales que quiere cumplir y por supuesto que los vas a cumplir. Mira esa belleza de carta que está ahí. Así es que tienes que prepararte también porque es una semana en donde con esa carta de la estrella me colocan una imagen donde vas a recibir reconocimientos por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu trayectoria. Algunos de ustedes tal vez sí estás por jubilarte. Tienes mucho tiempo trabajando en un lugar en particular en donde eres verdaderamente amada, amado. Y esta semana me marca así como una energía de un reconocimiento, como una placa, un reconocimiento, un regalo. Hay algo que vas a estar recibiendo. De igual manera para ti. En general, esto habla de sueños que se hacen realidad en el aspecto profesional y más con esa carta del éxito que tienes allá. Va a ser una muy buena semana. Vienen cambios que van a ser positivos, cambios que van a ser para bien. No te aferres a nada ni a nadie. Viene un cambio de posición en el trabajo. Ay, pero mis compañeros, que, oye, avanza. Viene eso muy bueno para tu vida. ¡Wow! Me encanta ese mensaje, ¿eh? Bien, si estás buscando trabajo, vamos a ver. ¡Opa! Mira la carta aquí. La voy a traerla así poquitito para que veas cómo cayó. Mira. Es el 3 de espadas, pero cayó al revés. Y esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que en el aspecto de trabajo tal vez estabas pasando por cierto tipo de desilusión, en los cuales tal vez tú hayas dicho, pues ya, ni modo, el trabajo que quiero, el sueño que quiero, no se va a cumplir. Para quienes están buscando trabajo, y esta carta te está diciendo, no, sí se va a cumplir. Aquí yo veo que hay recuperación, sanación. Mira, me marca un mensaje muy particular para algunos de ustedes, tal vez que de alguna manera u otra estabas esperando como que recibir una de alta, lo escucho así como un de alta. O algunos de ustedes tuvieron un periodo de trabajo fuera porque estabas esperando recuperarte de algo. Recuerda siempre que tengas una situación con respecto a la salud, atenderte con un profesional, ¿eh? Con una doctora, con un doctor. Pero me marca esa energía como que estabas esperando que algo sanara en ti para volver a entrar en el ámbito, en el campo laboral. Y me están indicando de que ya es el momento. Vas a estar recibiendo el alta de tus doctores. O vas a estar pasando por ese momento de una recuperación para poder retomar y empezar en la búsqueda, oye, de lo que a ti te apasiona laboralmente. También veo con esto para algunos de ustedes cierta claridad que te va a estar llegando. Porque había como algo que de alguna forma u otra te estaba bloqueando la visión acerca de nuevos trabajos y nuevas oportunidades. Y esto me está indicando de que efectivamente viene para ti esa oportunidad de trabajo, pero va de la mano con el sanar. Había algo dentro de ti que tenías que trabajar o sanar. Probablemente para algunos de ustedes su última experiencia laboral, si estás entre un trabajo y esperando que te llegue el otro, no fue muy buena. Pero no te preocupes. Ya viene ese momento para ti, ese momento de triunfo y de éxito. ¡Mira! ¡Epa! Y ahí está la oferta de trabajo que te va a llegar. 6 de copas. Mira, algo para ti. Prepárate porque esta semana podrías estar recibiendo un poquito más adelante. Recuerda que esto no pasa como en las películas, esto toma tiempo. Pero te viene una oferta. De que te viene, te viene. Y eso te va a ayudar a transformar, te va a ayudar a cambiar toda la visión. Va a ser muy buena. Esta semana en el aspecto de las finanzas, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Bien, en las finanzas tenemos... recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web, jtarot7.com. Ahí está en la descripción. Puedes ver las diferentes consultas que ofrezco y sus precios. Bien, mira, en las finanzas, esta semana para ti, tenemos la carta del 10 de bastos. Hay muchas responsabilidades que están cayendo sobre ti económicamente. Tal vez podría ser una semana en la cual tú tomas la decisión de cubrir ciertos gastos o hacer algunos pagos adelantados. Hay algo de eso, de algunos pagos adelantados. O también podría estarte indicando
de cuando vas a hacer tus pagos, asegúrate muy bien durante esta semana de cuánto tiempo lo vas a poner, de si lo vas a colocar recurrente o si estás pagando de más. Mira, me está mandando un mensaje donde podrías estar pagando de más. Tal vez algunos de ustedes lo hagan a propósito y dicen, ¿sabes qué? Voy a adelantar unos pagos, pero me marca eso de que no es nada malo, pero podrías quedarte un poquito apretado financieramente esta semana si, por ejemplo, pagaste de más. Entonces aquí hay algo que se va a pagar de más. Y luego para que eso te le reembolsen, sabemos cómo son las empresas fáciles de cobrar, pero a la hora de que te tienen que regresar a ti, demoran 30 días. Entonces hay algo de eso. Presta atención cuando vas a hacer algún tipo de compra o pagos para que no pagues de más, o si son pagos de tus cuentas, porque eso después entonces podría apretarte un poquito en el aspecto financiero. No lo veo que sea nada dramático. Recuerda, yo siempre te doy los mensajes positivos y los no tan positivos para que te prepares. Entonces esto tú lo puedes evitar. Es más, si los pagos se los estás mandando a alguien que los haga, verifica todos los comprobantes de pago y todo lo demás. Hay algo en eso de que se paga algo de más. Si te pagan a ti de más ya es otra cosa. Por ahí me marca eso. Algo que se paga doble, algo que se paga de más. Atentos con eso. Bien, en el aspecto del amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Recuerda que en amor yo te hablo de amor en general, no solamente tiene que ser amor en pareja. Y principalmente crecimiento personal. Mira, tienes una batalla interna en el aspecto de crecimiento personal. ¿Hay algún tipo de batalla interna? O si esto es con pareja, amistades o familiares, hay ciertas diferencias que están surgiendo. Hay cierto conflicto, cierta energía en donde hay cosas que se tienen que aclarar, cosas que se tienen que hablar, cosas que de alguna manera u otra han estado acumulándose y es el momento entonces de expresar estas emociones, expresar estos sentimientos. Y tú también, internamente, viéndolo como crecimiento personal, estás en conflicto. Hay ciertas ideas, ciertas situaciones a tu alrededor que de alguna forma u otra todavía no logras apaciguar, no logras consolidar, no logras colocar en la misma situación. Déjame aclararte esa carta. ¿Qué más acerca de ese conflicto? ¿Qué más acerca de ese conflicto? Un conflicto interno. Ahora no vayas toda la semana a estar con las manos, con las armas en la mano, ¿no? Mira, haz de... ¿Viste? Justo te dije con las armas en la mano y ¿qué te sale allí? La espada en la mano. Todo va a salir bien. Ese es triunfo, victoria para ti, a tu favor. También puede ser que te están llevando la contraria. Mira, me indican para algunos de ustedes que alguien te va a estar llevando la contraria en algo que tú sabes, en algo que tú tienes experiencia, en algo que tú tienes conocimiento. Y van a haber personas a tu alrededor diciendo, no, no es así, eso no es así, eso no es así. Esta semana te va a dar la razón. Esta semana te dan la razón. Tú ganas sobre un triunfo, ganas sobre una dificultad, ganas sobre un conflicto. Tú triunfas sobre eso con esta carta del As de Espadas. Pues me están indicando de que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y aquí hay algo que te va a favorecer a ti. Mira, tal vez aquí alguien te está diciendo, te va a llevar la contraria y te dice, no pagaste, y tú dices, pero si pagué, y no está el comprobante, pero es que yo te lo mandé, no, y no me recibí nada, vuelve a pagar, y vuelves y pagas, sale que pagaste doble. Oye, si es exactamente así, tú cuéntame, cuéntamelo ahí en los comentarios, manténme al tanto en mis redes sociales, @jtarot7. Un día importante para ti esta semana, dije importante, que pueden pasar cosas que tú dices, yes, o cosas que tú dices, gracias universo, gracias Dios mío, una lección más aprendida. Bien, va a ser el día lunes, el día lunes, así es que me mantienes al tanto. Vamos a ver también más adelante el espíritu animal y ahora los números divinos para ti. Para algunos de ustedes estos pueden ser números que van conectados con tu vida. El 42 o el 24 y también el 97 o el 79. Si es así, vuelve a escuchar esta lectura porque esta lectura se va a potenciar para ti. Si no, pues entonces son solamente números para jugar al azar, son números que podrías estar viendo frecuentemente durante este periodo de tiempo que te van a dar un mensaje. ¿Preparados para recibir el mensaje del espíritu animal? Vamos a ver. Esta semana, este es el espíritu animal que te quiero hablar, es la serpiente. ¡Wow! El número divino que te da es el 55, puedes sumarlo y te da el número 10. Cierres de ciclos. Pero mira,
te dice momento de sanar. En este mazo en particular, esta carta de la serpiente te habla de sanación. Y fíjate que justamente lo que te había estado mencionando, de que hay un periodo de recuperación, de sanación, que te permite a ti reincorporarte a algo laboral. ¡Qué belleza! Y justamente el tiempo de la lectura era 15:15 cuando salió esta carta de la serpiente. Así es que muy pendientes con esta energía. También podrías empezar a ver en las redes sociales imágenes referentes a serpientes, en las redes sociales, en imágenes, en fotos, que las veas por allí. Son señales que te va a estar enviando el universo, recordándote de sanar. Y para algunos de nosotros, ¿sabes? Esa sanación es muy importante para poder avanzar, para poder seguir hacia adelante. Genial. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas para ti en los comentarios. Recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes, y ayúdame compartiendo este video para que le llegue a muchas más personas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!